Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Poesía Exterior, espacio de pedagogía poética y lúdica en Radio Exterior de España, con Aarón García Peña. Bienvenidos al 88º programa de Poesía Exterior, en el que cada poeta viene a interpretar el mundo a su manera. Bienvenidos al mundo real, en el que ha regresado de las manos del poder legislativo y de los medios la hegemonía de la percepción. Todo bajo control del enemigo. Comenzamos. Alondras, que escribís en el cielo los límites de un mapa que sólo entiendo cuando cierro los ojos y os recuerdo en rotación como lápices negros en la atmósfera. Venís desde el pasado y allí permanecéis eternamente contemplando el más extenso signo, igual que si vuestra inquieta forma pudiera mantenerse en los efímeros espacios de la fantasía. Vuestras almas consisten en el itinerario de sombras que os persigue por el suelo mientras volabais a la felicidad. Álvaro Fierro Clavero. Nació en Madrid en 1965, pero donde más se le recuerda es en el cielo siendo niño, aconsejando a San Pedro sobre si debía o no abrir la puerta en cada caso. Es ingeniero industrial, pero mundialmente conocido porque se ha tropezado 7 veces con la sombra de una encina, como queriendo demostrarnos a todos la importancia de seguir siendo como somos también en nuestras equivocaciones. Es, además, narrador, tan dulce como sibilino, tan astuto e implacable como tiernamente sometido a los placeres del afecto. Es, y con sobrada lucidez, novelista por un libro, adulador de la verdad aunque nos duela, en una controversia permanente con la falta del talento ajeno, pero aún no se ha atrevido a discutir consigo mismo porque se sabe desalmadamente inteligente. Es comentarista sobre poesía, música y novela en distintos programas de radio y articulista cultural en medios digitales, pero lo que más le agrada es demostrarle a los demás que están equivocados, y no por lo que dicen, sino porque carecen
casi todos de argumentos propios. 9 son sus poemarios publicados, con los que resulta sencillo creerse uno que ha llegado a conocerle, pues exhibe su vergüenza impudorosa, su sensibilidad punzante y su inmodestia mucho más humilde que quienes alardean de humildad allá por donde vayan. Don poeta Álvaro Fierro, eres una sinfonía contrastada entre tu libertad y tu libertinaje. Gracias a que existen personas auténticas como tú, existe al mismo tiempo mi respeto a nuestra especie. Feliz Júpiter. Feliz enero y feliz Júpiter, claro que sí. Encantado, Aarón, de estar contigo. ¿Qué queremos decir los seres humanos cuando definimos como clásica una obra de arte? Es una cuestión peleaguda. Seguramente tiene que ver con la influencia de esa obra o de ese autor, ¿no? Por tanto, no podemos saberlo en tiempo real. Tenemos que esperar a que pasen las décadas y quizá los siglos, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que parecían que iban a ser muy influyentes y luego han dejado de serlo. Te puedo poner 2 ejemplos. Mira, Campoamor fue un poeta que en el siglo XIX era de los más famosos y hoy es poco conocido y poco leído. O el amo de la escena europea era Giacomo Meyerbeer, que fue una persona que protegió a Wagner en sus comienzos. Y sin embargo, con el cambio de siglo han cambiado los gustos y el tipo de ópera que él hacía raramente se representa en la actualidad. Por tanto, se apuntaba que podría ser un clásico, pero no lo fue, no lo es, ¿no? Entonces yo creo que ese es el baremo, la influencia en las generaciones posteriores. ¿Cuántos creadores invocan a tal autor como maestro, como artífice de lo que ellos hacen? Eso es lo que es, al final, en la práctica, lo que hace que un autor sea clásico. ¿Y si esa influencia desapareciera, dejarían de ser clásicos? Bueno, la suerte de los artistas es cambiante, ¿no? Ha habido una época en la cual, hablando de música, como estamos aquí hablando ahora, la música contemporánea, Pierre Boulez, por ejemplo, ha sido como el factotum de la música contemporánea en Europa durante muchos años. Y ahora que ha muerto hace poco, hace un año o 2, pues lo que parece que va a ocurrir es que va a pasar por un cierto purgatorio del que ya veremos si sale. O sea que no hay respuestas así tajantes y concluyentes. Una persona puede haber sido muy influyente en vida, luego decaer su influencia, y a veces se recuperan y a veces no. Si alguien con talento rememora esa influencia y la hace valer y la hace patente, pues ese autor puede volver al gusto del público, ¿no? Por ejemplo, el que se considera el concierto máximo para violín, que es el de Beethoven, tuvo muy mala fortuna hasta que Joachim en el siglo XIX lo adoptó en su repertorio y se dedicó a tocarlo por toda Europa y por todo el mundo. Y a partir de entonces es cuando ese concierto ha cobrado la dimensión que tiene en la actualidad, que se considera pues que está entre los 3 o 4 conciertos más importantes de todos los tiempos para violín. O sea que es una cuestión que no tiene una respuesta tajante, ¿no? Y es muy interesante el estudiar ese tipo de fluctuaciones. La influencia de Lope de Vega y de Francisco de Quevedo, por poner 2 casos de la misma época, sobre los poetas actuales es efímera, casi inexistente. ¿Podemos precisamente por eso decir que han dejado de ser clásicos? ¿O quien fue clásico en una ocasión seguirá siéndolo toda la vida? Bueno, aquí me da ganas de convertirme a mí en entrevistador y preguntarte a ti. ¿Quiénes son esos poetas que dicen que no están en vigor? Efectivamente, ahora tenemos una época en la cual los poetas tienen unas preocupaciones muy distintas, que vienen más bien pues de la música pop o de la música, vamos a llamar, no clásica, ¿no? Y hay referentes como el cine, etcétera. Y claro, ahí los españoles no hemos hecho ciertos deberes que, por ejemplo, se han hecho los ingleses. Los ingleses sí que han puesto a Shakespeare en valor, por ejemplo. No, los franceses están siempre peleando por sus escritores en los formatos de consumo actuales.
que son pues el vídeo, la película, la serie, etcétera. Ellos están peleando en ese terreno y lo están haciendo bien. ¿Nosotros lo estamos haciendo bien? Pues quizá no. O quizá no como podríamos hacerlo, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué, ya que estamos ahora en Radio Nacional, ¿por qué no se plantean pues películas o series en torno a quienes tú has mencionado? Son dos autores extraordinarios, ¿no? Sensacionales, o nuestros músicos, ¿no? ¿Por qué Albéniz, que tiene una obra tan novelesca, tan apasionante, tan única, no tiene una serie, no tiene una película, no tiene unos documentales, como sí que tienen otros, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es: no creo que ahora mismo sea un referente para multitud de poetas jóvenes, pero hay unas razones que son fáciles de identificar. Había una película muy conocida, una Shakespeare in Love, ¿no? Que será una aproximación con las limitaciones que se quiera, pero desde luego pone en valor y pone encima de la mesa el nombre de Shakespeare para las personas que ven esa película. ¿Dónde está Lope in Love o Quevedo in Love? Que tuvieron una vida súper novelesca y súper apasionante, ¿no? Pues ahí tenemos cosas que hacer, y yo creo que en la casa en donde ahora se nos acoge en esta conversación tan estupenda, pues hay cosas que decir, ¿no? Tendrían que impulsarse este tipo de contenidos, a mi entender. Me he dado cuenta, Álvaro Fierro, de que a través de tu pregunta la mía estaba mal formulada, dado que quizá esa influencia no sea directa, sino indirecta, a través de los siglos, de influencias sucesivas de las distintas modificaciones de estilo, de conceptuales, etcétera, de la literatura universal, y por lo tanto sí que estamos influidos, aunque no seamos conscientes, por los autores que ya pensamos que no nos influían. Sí, eso es así, muy bien visto, ¿no? Porque aquí quizás las primeras influencias cuáles son, y ahí vienen muchísimas cosas, pues el Evangelio, ¿no? La Biblia y Homero, ¿no? Pues eso es seguro que es posible trazar, para personas con los conocimientos suficientes, una especie de filiación, y cualquiera de los que se dedican a escribir puede remontarse en estas influencias a estos libros máximos que te acabo de mencionar, ¿no? O sea que a través de influencias sucesivas, por supuesto, claro que sí. Por lo tanto, quien fue clásico lo será toda la vida, dado que forma parte ya de la línea sucesoria de las influencias que hemos tenido los autores. Sí, pero a mí me gustaría que eso que tú dices, que sin duda es como estás tú razonando, ¿no? Pero me gustaría que no fuera una especie de tarea de ratón de biblioteca, que diga, pues efectivamente hubo un tío, un escritor divino que nació a comienzos del siglo XVI, que se llamó Garcilaso, y me acabo de enterar de que me ha influido. No se trata de eso. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la gente lea a Garcilaso en su literalidad, no a través de lo que Garcilaso dejó en alguien que a su vez dejó en alguien, etcétera, ¿no? Porque eso nos va a privar de la voz original. Va a ser una voz transformada, que también tiene su importancia, porque claro, la gente, todo el mundo viene de algún sitio, pero las fuentes en su formulación original siempre es muy interesante y siempre tenemos cosas que aprender. O sea que estamos ahí en la conversación, ¿no? Tú quieres como sostener que siguen siendo clásicos, y no te lo voy a negar, pero falta ahí una componente práctica, creo yo. No era tanto mi intención sostener un argumento concreto, sino tratar de entenderlo contigo, con tu ayuda. Me gusta esto que dices de que hay que beber del manantial y no del cauce del río. Pues así lo veo yo. Poesía exterior, con Aarón García Peña, Radio Exterior de España. ¿Qué labios al final de todo este misterio de columnas infinitas? ¿Qué senda más veloz que el tiempo, con la respiración ya ajena al aire, al sol, a la memoria tuya en blanco, hermosa más que la agonía de una raíz en pos de un agua imaginada en sueños por las hojas? En donde la mitad otra de ti, tu paraíso, como prolongación sin rumbo, ni ángeles, ni heridas. Qué beso esta claridad llena de cuandos, a punto ya de los umbrales de la mañana en mí, eternamente.
qué tantos poetas a lo largo de la historia han defendido que la poesía y la música son hermanas carnales? Pues esto seguramente es algo que se remonta a etapas anteriores a la historia, ¿no? Desde luego en las musas, si tú repasas la lista, tienes por ahí a Erato, ¿no? Que es una musa de la poesía que se acompaña de una cítara, creo recordar. Luego también tienes a Terpsícore, etcétera, que son musas sobre las que recae, por un lado, algo que tiene que ver con la poesía dramática, la poesía lírica, y luego otras artes, ¿no? Como la danza en el caso de Terpsícore. O sea, que debe de ser cierto que desde tiempo inmemorial a la que se recitaba, se bailaba o se cantaba. Entonces, a mí me parece que el que tantos autores hayan acordado esto que mencionas, eso significa que tiene que ver con cosas muy profundas de cómo entendemos el hecho musical, el hecho poético, el hecho coreográfico, etcétera. Están relacionados de alguna manera. Eso es lo que lleva a que tantos poetas hayan defendido el punto de vista que tú mencionas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los músicos también han estado muy vinculados a la poesía a través de las letras a las que ponen música, o los libretos de ópera, o hay multitud de obras de, yo qué sé, de Lord Byron, que han inspirado a compositores, o de Pushkin, ¿vale? Por ejemplo, Eugenio Onegin es una ópera de Tchaikovsky que viene de una obra de Pushkin, por poner un ejemplo, ¿no? Pues esas relaciones son de ida y vuelta y todo apunta a que van a seguir produciendo, ¿no? Álvaro Fierro, ¿qué función tiene la armonía en ambas áreas del conocimiento? Pues si nos vamos a la armonía en sentido técnico, que yo no soy músico, pero soy muy melómano, claro, los músicos llaman armonía a la simultaneidad de sonidos, ¿no? En un mismo instante, si se ve la partitura en vertical, están sonando las notas de un determinado acorde, ¿no? Hablando de esa armonía, no de la armonía en sentido más genérico, los músicos es algo que han investigado mucho, y digamos que cuando uno reconoce a un compositor, en realidad mucho se debe al tipo de armonía que utiliza, ¿no? Entonces, si intentamos trasladar este concepto a la poesía es un arte sucesiva, no hay simultaneidad, no nos ponemos a leer dos poetas a la vez, ¿eh? Pero si intentamos considerar simultáneo, por ejemplo, el primer verso y el segundo, sí que vemos que en vertical, en la sílaba sexta o en la sílaba que sea, o en la sílaba octava o en la sílaba cuarta, pueden coincidir acentos. Luego hay una cierta armonía ahí, ¿no? Es una forma de verlo, hay una intensidad, ¿eh? Si estamos hablando del metro italiano. Los ingleses, que tienen una estructura, un idioma totalmente diferente, también buscan sus repeticiones y tienen sus pies, ¿no? Que proceden de los pies griegos, ¿no? Pues ellos emplean mucho el pentámetro yámbico. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí que hay una especie de traslación del concepto musical de la armonía, que es una especie de lectura vertical de la música, que puede extenderse a la poesía sin duda, ¿no? O así lo veo yo. La analogía, entonces, de la armonía musical trasladada a la poesía sería la eufonía. La eufonía, bueno, pues entonces te estás yendo a el concepto de armonía general, ¿no? Llamamos armonía lo que tiene unas proporciones que se han estudiado, ¿no? Pues la proporción áurea, por ejemplo, este tipo de cuestiones que vienen más bien de la geometría, ¿no? Entonces, por extensión, consideramos armónico a lo que tiene unas determinadas relaciones en sus medidas, ¿no? Eufonía, me estás planteando algo que nos lleva a la prosodia, ¿no? A dónde caen los acentos, a la métrica, y luego también a cómo nos suenan las palabras, ¿no? Ahí yo creo que tropezamos con unas barreras lingüísticas importantes. Os aseguro que lo que es armónico desde el punto de vista de la eufonía para un alemán, o para un chino, o para nosotros, es muy diferente, y eso tiene que ver con el lenguaje que hemos adquirido, con la lengua concreta, que hemos adquirido desde pequeños. Eso es una cosa un poco particular. Cada lengua seguro que tiene su eufonía, y esto es una hipótesis, pero estoy seguro de que los poetas en todas las lenguas han buscado lo que sonaba bien, ¿eh? o un número importante de poetas. Luego también ha habido poetas de la fealdad, ¿no?
que a lo mejor no buscaban estos. Por ejemplo, el verso que dice que el hombre es un embutido de ángel y bestia, ¿no? Este famoso verso no busca la eufonía, ¿no? Pero yo creo que hay una mayoría de poetas a lo largo de la historia, no sé si en el momento actual, que sí que ha buscado la sonoridad armoniosa en el verso. ¿Qué es la cadencia poética? La cadencia poética al final es un flujo de sensaciones y de información que le llega al que lee o al que escucha un poema. Entonces, la más conectada con la física es la que tiene que ver con, pues eso, las repeticiones al final del verso, que es la rima, o con determinados acentos. Pero luego hay también cadencias que vienen de conceptos, ¿no? Y hay una herramienta retórica muy importante, que es la anáfora, que al final es una repetición, ¿no? Entonces, ¿no? Eso también genera la sensación de encontrarse ante un flujo con lo que tú has mencionado, ¿no? Con una cadencia, ¿no? Un cierto ritmo. Y eso es esencial en poesía, o al menos como yo lo entiendo, ¿no? En el habla normal no tenemos ese tipo de cadencias, ¿no? Porque no hablamos siguiendo un patrón que se repita. Pero en poesía sí, hay patrones tanto que sean métricos, como los patrones que derivan de las herramientas retóricas, como por ejemplo la anáfora, ¿no? Entonces eso en poesía a mí me parece fundamental. ¿Qué relación establecen el sonido y el silencio? Los que más saben de esto, en realidad son los músicos. No digo que en poesía no haya especulación en torno al silencio, pero va a ser en general mediante palabras, ¿no? Lo cual es un poco un contrasentido. Pero los que sí que han utilizado el silencio literalmente han sido los músicos. Y el primero que le da al silencio un sentido expresivo y un sentido retórico es Beethoven, ¿no? Todo el mundo conoce el inicio famosísimo de su Quinta Sinfonía. Pues este tipo de empleo del sonido en el ámbito de la retórica se lo debemos a Beethoven. Es como una especie de calma antes de la tempestad, ¿no? O silencio antes de un gran crescendo, lo cual proporciona una expresividad extraordinaria, ¿no? Y también es un elemento de contraste, ¿no? En el romanticismo se empieza a buscar el contraste en música de manera especialmente efectiva, ¿no? Entonces, los que saben de esto son los músicos, y son los que le han dado al silencio un contenido expresivo que yo no sé si tiene equivalencias pues en literatura, en pintura. Seguro que es posible encontrar autores, pero desde luego no tienen la importancia que tiene en música, ¿no? Mi corazón se asoma al pensamiento y en sus fronteras cabe todo y nada. Cabe la luz que en esta madrugada se le ha caído del bolsillo al viento. Cabe la sangre puesta en movimiento para seguir viviendo otra jornada, cuando a lo lejos suena una llamada que se vale de mí como instrumento. Es tarde. Hay un incendio en el paisaje que alcanza el corazón. En la ventana se ve a sí mismo al escuchar el canto. Empieza a prepararse para el viaje que partirá de mí hacia la mañana, para lavar en lejanía el llanto. ¿Es la música clásica una expresión poética, una poetización? ¿Y es la poesía una musicalización de los significados de las palabras? Eso es una cuestión que yo creo que es controvertida, ¿no? Mira, sería interesante, fíjate, pensar en si fueran lo mismo con otras materias primas, ¿no? Pues seguramente sería posible encontrar grandes músicos que hubieran sido grandes poetas y grandes poetas que hubieran sido grandes músicos. Y no creas tú que hay tantos ejemplos y son buenos en una cosa o en la otra, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Juan Eduardo Cirlot. Juan Eduardo Cirlot ha sido un poeta para mí muy interesante, muy importante en el siglo XX, y yo conjeturo que va a tener en el futuro
más fama de la que tiene, ¿no? Pues bien, Juan Eduardo Cirlot escribió una sonata para piano. Sin embargo, no diríamos que se corresponde con la obra de un gran autor, o yo no lo diría. Entonces, me da la impresión de que esto que me acabas de mencionar, que al final es como si hubiera una especie de equivalencia entre poetas y escritores, entre poetas y músicos, perdón, yo creo que no es así. O sea, efectivamente se puede pensar en elementos comunes, ¿no? Todo el mundo desea el contraste, todo el mundo desea alcanzar o tocar la sensibilidad del espectador, eso es así, eso es universal, pero al final hay unos códigos particulares, un lenguaje particular, y eso requiere un cierto entrenamiento, y el resultado de todo esto que estoy contando es que no se detecta, o yo no conozco casos de grandes músicos que sean grandes poetas. Fíjate que con la pintura la cosa es distinta, ¿no? Porque sí que hay, por ejemplo, yo qué sé, Cristino de Vera es un pintor notable, y bueno, la poesía ciega que yo conozco a mí me parece muy interesante, o el propio Juan Carlos Mestre también, yo creo que tiene pintura interesante y es un poeta acreditado. Luego quizá la pintura y la poesía estén más cerca, porque podemos encontrar individuos que tienen cosas que decir y que son significativas en un campo y en otro. La música y la poesía, solamente se me ocurre un ejemplo, que es Wagner, ¿no? Wagner es el autor de sus propios libretos, y los libretos, aunque desde el punto de vista dramático tienen sus debilidades, desde el punto de vista poético son muy interesantes, ¿no? Pues el dúo de amor de Tristán y Isolda del segundo acto, pues aquí es una cosa que está muy bien desde el punto de vista poético, y desde el punto de vista musical, pues es que es de las cosas más grandes que se han escrito nunca, ¿no? O sea que sí que es verdad que Wagner consiguió rayar a muy buena altura en el ámbito poético, como demuestran sus libretos, dentro de que desde el punto de vista dramático habría mucho más que decir, ¿no? Porque no son hay muy poca acción en los libretos de Wagner. Pero quizás sí sea el individuo que va a estar más cerca de dominar ambas de manera extraordinaria, tanto la música como la poesía, posiblemente. Fíjate, Álvaro, desde pequeño siempre he pensado que lo más parecido a un poeta es un músico, en su manera de crear, en su estado anímico, en su forma de ser visto en la sociedad. ¿Qué diferencia a un poeta de un músico? Yo soy bastante materialista, ¿no? Yo me imagino que al final hay un cerebro organizado de modo distinto, y si pudiéramos tener los medios que yo desconozco, ¿no? Con medios de esos de resonancia y demás, se podrían ver diferencias importantes, ¿no? entre uno y otro. Sí que es verdad que la consideración social puede ser parecida. A lo mejor sí que se los cataloga a uno y a otro en la rúbrica de, oye, poetas, que entonces se espera de ellos pues determinado tipo de cosas. Pero lo cierto es que la facilidad de palabra al poeta se le supone, y al músico pues no tiene por qué, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, los músicos son personas súper dotadas para el ritmo musical, son capaces de con una mano hacer un determinado ritmo, y con la otra simultáneamente hacer un ritmo diferente, y pone a un poeta a hacer eso. En cuanto se salga deja que me lo he empezado a imaginar. En cuanto se salga de cosas muy sencillas no va a poder. Pero insisto, desde el punto de vista social, oye, pues sí, nos podemos catalogar en algo que esté próximo, ¿no? Y además van a ser amigos, posiblemente, porque uno se influya en el otro, pero sí que va a haber un proceso ahí complejo, no sé, es un poco misterioso, para convertir las ideas del poeta en música y viceversa, mediante la música reflejar cosas que tengan que ver con conceptos del poeta y en el sentido contrario. No sé, hay muchas obras musicales que han imitado el agua, por ejemplo, ¿no? Y poemas sobre el agua pues también hay muchos. Pero se trata de procesos sustancialmente distintos, pues, que se pueden parecer por cómo visten, no digo que no, pero que hay diferencias a escala profunda que son, yo creo, insalvables, vamos. Don poeta Álvaro Fierro Clavero, eres una clave de sol a punto de escribir un soneto con 14 rayos solares. Feliz Júpiter.
Pues feliz Júpiter, Aarón, encantado de haber estado este rato contigo. Enciendo el tocadiscos y solo se me ocurren epitafios. Aquí yacen las nubes. Ni siquiera epitafios, mientras Brahms me puebla las mejillas. Dialogan. El tiempo y su oleaje, tus deudos no te olvidan. Las cuerdas nítidas del piano, las más roncas del cello, su caudal ascendente. Primer aniversario de la dulzura, falleció en Madrid de accidente de tráfico. Su nebulosa rotación en torno a un himno más arriba, más despacio, al fondo de un cerebro compartido que se abre y nos respira. Sociedad y amigos del futuro, la conducción del cadáver tendrá lugar hoy viernes. Y el tiempo se hace sólido y se agrieta, y en su perfil dormido nos recoge y hace siglos que estamos escuchando el universo. Sus cóncavas arrugas, memoria dentro, o esa brizna más aguda de permanente música y silencio. La familia de los bosques desea agradecer todas las muestras de condolencias recibidas. Y entonces se detienen los bosques que tenemos en el pecho, y arde un grito. Y estimados oyentes, cada día se descubre en el mundo una nueva variante del virus de la mala política.